Buenas tardes, mi nombre es Daniela Blandón. Hoy junto con mi rotación vamos a exponer lo que es ictericia y embarazo. Somos estudiantes de octavo semestre de ginecología de la Universidad del Sinú y pues esto bajo la tutoría del doctor Félix Canensi. Siguiente, por favor. Ok, a manera introductoria, pues tenemos que saber que el hígado es pues principalmente el órgano principal, valga la redundancia, en la regulación de la fisiología humana. Va a participar en numerosas funciones fundamentales que son biosintéticas, que son catabólicas, que son detoxificadoras y pues que son digestivas e inmunológicas. Entonces, la disfunción primaria de este o secundaria va a suponer una alteración de las funciones en mayor o menor grado. Esto va pues a determinar la aparición de enfermedad en relación con la gravedad de la disfunción hepática y la reserva funcional previa. Bueno, todo ello pues puede estar provocando agentes infecciosos, por ejemplo, virus, agentes tóxicos como lo pueden ser los fármacos, patologías biliares, patología vascular, em, enfermedades sistémicas o una situación fisiológica especial que pues va a determinar un cambio sustancial en el perfil de hormonas del individuo, como pues es el embarazo. La mujer gestante pues puede presentar cualquier tipo de enfermedad hepática, hepatitis vírica, aguda, toxicidad hepática por fármacos, incluso cálculos biliares. Pues, sin embargo, pues van a existir una serie de enfermedades hepáticas que van a ser propias del embarazo, que van a aparecer con la gestación y van a desaparecer tras el parto. Entonces, la frecuencia de estas enfermedades va a ser escasa, pero pues en ocasiones pueden pues revestir una gravedad tanto para la madre como para el feto. Siguiente, por favor. Bueno, es importante que sepamos que durante la gestación pues pueden aparecer lesiones hepáticas sin significado importante, pues solo con alteraciones leves o analíticas o hepatopatías de importancia que pues pueden repercutir de forma grave en el transcurso de la gestación. Pues se puede presentar cualquier tipo de hepatopatía durante la gestación, pero pues podemos subdividirlas entre las que son pues típicas de la gestación y las que no tienen una relación con la gestación y pues pueden estar presentes desde el comienzo de la gestación propia. Los síntomas que deben hacer sospechar de estas enfermedades pues son el dolor localizado en el cuadrante superior derecho del abdomen o pues también en el área gástrica, acompañado de náuseas, de vómitos y pues otros síntomas que pues posiblemente pueden ser agregados a la ictericia, como lo son la coloración amarillenta de la piel y pues de las mucosas. También podemos encontrar prurito o pues picor generalizado de la piel, pero pues ninguno de ellos es específico para esa patología. Siguiente. Entonces, la ictericia, como bien veníamos hablando, se va a referir a una condición en la que se aprecia una coloración amarillenta en la conjuntiva, en la piel y en la mucosa de la paciente. Esto pues debido a un depósito de pigmento de la bilirrubina en los tejidos. En los adultos sanos, la concentración normal de bilirrubina en suero suele ser pues menor de 1 a 1,5 miligramos sobre decilitros y pues va a ser visible cuando las concentraciones exceden 3 miligramos sobre decilitros. Siguiente diapositiva, por favor. Pero entonces nos preguntamos qué es la bilirrubina. Pues bien, la bilirrubina va a ser ese producto final que se da en el metabolismo de la hemoglobina. Los hematíes viejos que están defectuosos o dañados van a ser retirados pues por unas células fagocíticas que van a ser los macrófagos. Entonces, en cuanto a los eritrocitos, pues como bien sabemos, son glóbulos rojos o hematis, que son células anucleadas, o sea que no tienen núcleo, son bicóncavas y pues cargadas de hemoglobina, se van a transformar, a transportar oxígeno y pues también van a transportar dióxido de carbono entre los pulmones y otros tejidos. Pues bien, acá se va a producir, se van a producir en la médula ósea roja mediante pues un proceso llamado eritropoyesis. Durante este proceso, los precursores eritroides, como son las células que son las células antecesoras de los eritrocitos, que se van a derivar de las células madres, pues son estimulados por la eritropoyetina a sufrir pues una serie de cambios morfológicos mediante los cuales se van a convertir en glóbulos rojos maduros. Los eritrocitos maduros pues son liberados al torrente sanguíneo donde viven alrededor de 100 a 120 días. El citoplasma de estos eritrocitos está cargado pues de hemoglobina, una proteína que puede unirse de forma reversible y pues por lo tanto pues va a transportar a las moléculas de oxígeno y al dióxido de carbono. Siguiente, por favor.
Entonces, en cuanto al ciclo de vida de los eritrocitos, pues vamos a ver que vamos a encontrar lo que es la eritropoyesis, que es el ciclo de vida de los eritrocitos, que se va a comprender en tres etapas: la producción, la madurez y la destrucción. Entonces, la producción de los eritrocitos o eritropoyesis es un subproceso de la hematopoiesis, la cual va a ocurrir en la médula ósea. Entonces, las fases tempranas de la hematopoiesis van a dar como resultado una célula progenitora eritroide denominada UFCE o unidad formadora de colonias eritrocíticas. Esto va a marcar el inicio de la eritropoyesis, que es un proceso, impulsado pues, principalmente por la hormona de la eritropoyetina. Entonces, las UFCE se van a encontrar dentro de los islotes eritroides o los eritroblásticos y pues dentro de la médula ósea, donde se van a replicar y se van a diferenciar pues de los eritrocitos maduros. El proceso de diferenciación va a proceder de numerosas generaciones de células, proeritroblastos, eritroblastos, reticuloblacitos y eritrocitos, como se observa pues en la imagen que vemos abajo. Cada nueva población celular se va a asemejar más y más a los eritrocitos maduros. Eh, Luego vamos a tener lo que es el proeritoblasto, que pues este es una célula pues, que va a estar anucleada, es eucromático, con un núcleo prominente, contiene numerosos ribosomas, pues esto con el fin de sintetizar las subunidades de hemoglobina. El eritoblasto basófilo va a tener un citoplasma inmensamente basófilo, y esto pues debido a que contiene más ribosomas para sintetizar las subunidades de hemoglobina. En cuanto al eritoblasto policromatófilo, este citoplasma va a ser basófilo con múltiples campos acidófilos. Es la primera generación que contiene moléculas de hemoglobina y pues va a tener pues campos acidófilos, como ya lo había dicho. Los eritoblastos acidófilos son altamente acidófilos y pues dada la gran cantidad de agregados de hemoglobina, su diferenciación va a terminar con la expulsión del núcleo. El reticulocito, por su parte, es una célula nucleada que se va a teñir de azul de Crecil y pues contiene poliribosomas. En cuanto al eritrocito, es la célula anucleada desprovista de los orgánulos y va a contener pues solo moléculas de hemoglobina. Y pues finalmente, hablando del ciclo de vida de los eritrocitos, vamos a encontrar pues la destrucción de los eritrocitos, pues durante el tiempo pues pasan en circulación, la membrana de los eritrocitos se va a dañar, los macrófagos van a reconocer esta marca morfológica de un eritrocito envejecido y poco funcional y lo van a fagocitar. Principalmente en un sitio de destrucción de los eritrocitos, que esto lo conocemos como eriptosis, que se da en el vaso por un sistema fagocítico mononuclear, y pues ya vamos a hablar un poco más de eso. Siguiente, por favor. Los dejo con mi compañera Julie Bravo. Continuando con el sistema fagocítico mononuclear que mencionaba la compañera anteriormente, tenemos que pues este es parte del sistema inmune que consiste en células fagocíticas ubicadas en el tejido conectivo reticular. Las células son principalmente monocitos y macrófagos y se van a acumular en los ganglios linfáticos y el vaso. Las células de Kupffer del hígado, de los histiocitos y el tejido son también parte pues de este sistema. Está formado por las células derivadas de los precursores monocíticos de la médula ósea, también por los monocitos de la sangre periférica o por los macrófagos o histocitos de los tejidos y los órganos, como lo vemos en la imagen. Siguiente, por favor. En términos generales, pues tenemos que el vaso es la unidad más grande del sistema de fagocitos mononucleares. Los monocitos se forman en la médula ósea y son transportados por la sangre. Estos migran hacia los tejidos donde se transforman en histiocitos o macrófagos. Los macrófagos son difusamente esparcidos en el tejido conectivo, en el hígado, en el vaso y los ganglios linfáticos. También lo podemos encontrar en los pulmones y el sistema nervioso central. El sistema de fagocitos mononucleares es parte de tanto de la inmunidad humoral y la mediada por células. Este sistema tiene un papel importante en la defensa contra los virus, contra los hongos, bacterias, protozoos. Además, los macrófagos eliminan los eritrocitos senescentes, leucocitos y megacariocitos por medio de fagocitosis y la digestión.
En términos generales, es posible señalar algunas funciones de este sistema. En primer lugar, pues tenemos que tiene la función de formar nuevos glóbulos rojos y glóbulos blancos, la destrucción de glóbulos rojos viejos y glóbulos blancos, la formación de anticuerpos, la formación de proteínas plasmáticas, formación también de pigmentos biliares y por último tenemos el almacenamiento del hierro. Con respecto a este, lo tenemos, está pues en el hígado, las células de Kupffer almacenan el exceso de hierro del catabolismo de la hemoglobina de descomposición y en la médula ósea y el vaso, el hierro se almacena pues en células en forma de ferritina. En estado de sobrecarga del hierro, la mayor parte del hierro se almacena como hemosiderina. Siguiente, por favor. Ahora bien, con respecto a la hemoglobina, pues tenemos que esta es una ferroporfirina que está unida a la proteína globina. Esta proteína conjugada posee la propiedad de combinarse de manera reversible con el oxígeno y además sirve como medio de transporte del oxígeno en la sangre. Tenemos que pues este es un tetrámero que está conformado por subunidades polipépticas llamadas cadenas de globina. En términos generales es posible mencionar 4 tipos de cadenas de globina. Tenemos la alfa, la beta, gamma o la delta, las cuales al combinarse pueden dar origen a 3 clases principales de hemoglobina, llamadas hemoglobina A, hemoglobina AB2 y ABF, HBF. Por mucho tiempo, el tipo más prevalente de hemoglobina en adultos es la tipo A. Cada subunidad de globina contiene un átomo de hierro unido a un grupo molecular llamado M. El hierro pues tiene un rol fundamental en la unión a los gases, por lo tanto cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno o dióxido de carbono. En condiciones funcionales, en el adulto humano se destruye de 1 a 2 por 108 eritrocitos cada hora. Cuando la hemoglobina es catalizada, como se observa en la imagen, la porción proteínica globínica que corresponde a la globina puede ser usada nuevamente como tal o bajo la forma de sus aminoácidos constituyentes. En el caso de la porción hemo, aquí tenemos que pues el hierro que se deriva de este entra a la fuente común de hierro para también ser utilizado. Sin embargo, la porción porfirínica es degradada y eliminada. De la descomposición de la hemoglobina también se va a obtener monóxido de carbono y la biliverdina, la cual pues esta será transformada inicialmente en bilirrubina no conjugada. Más adelante pues se dará detalle con respecto a este proceso. Antes de entrar en detalle con respecto al metabolismo de la hemoglobina, es importante tener claro pues algunos componentes anatómicos involucrados en este proceso. Por eso pues empezaré hablando con respecto a algunas cosas muy puntuales sobre el hígado. Tenemos que pues este tiene una estructura tridimensional compleja que está formada por elementos epiteliales y mesenquimales que se organizan en unidades microscópicas repetitivas. Entonces es posible mencionar algunos de sus componentes. En primer lugar tenemos el acino. Tenemos que, pues, esta es una unidad que contiene un pequeño espacio porta en el centro y vénulas hepáticas terminales en la periferia. Como se observa, pues, en la fitomicrografía, tenemos entonces la arquitectura básica y las relaciones estructurales y la terminología que se usa, pues, para describir la microanatomía del hígado. La mayoría de los cordones hepatocelulares tienen un grosor de 1 o 2 capas y se pueden dividir en 3 zonas. Tenemos la zona 1, la 2 y la 3 del acino. Y la zona periportal, que está pues representado por las iniciales PP, la media representado por letra MS y la centrolobulillar está representado por la CL. Tenemos que entonces la sangre fluye desde el espacio porta representado por la letra por PT hasta la vena central, también denominada vénula hepática terminal. Otro componente tenemos es el espacio porta, como lo observamos en la imagen. Los espacios porta pues son canales que se originan en el ilio y atraviesan el hígado como un patrón de ramificación. En su interior hay conducto biliar, que está pues abreviado como VD, la arteria hepática, la vena porta, PV, y los conductillos biliares localizados en la periferia.
Otro componente que tenemos es el hepatocito. Este pues constituye la unidad funcional de este complejo de sistema. Estas células se disponen linealmente intercaladas entre la corriente sanguínea que discurre por el sinusoide hepático y el canalículo biliar. Esta orientación celular es la que dará lugar a la diferenciación de dos polos celulares, el sinusoidal y el canalicular. En condiciones normales, el hepatocito, a través de su polo sinusoidal, capta agua y electrolitos junto con otros solutos orgánicos disueltos en el plasma, como son los ácidos biliares, bilirrubina no conjugada, proteínas y lípidos, así como sustancias de origen exógeno que se hayan administrado previamente, como puede ser los fármacos o contrastes yodados, como pues lo observamos en la imagen todos estos componentes. Posteriormente, estas sustancias son metabolizadas o transformadas, sintetizando nuevas sustancias que son posteriormente eliminadas a través de su polo biliar al canalículo disueltas en la bilis. Siguiente, por favor. Otros componentes que es posible señalar tenemos sinusoides y el espacio de Dice. Los sinusoides, estos son canales a través de los cuales fluye la sangre desde los espacios porta hasta la vénula hepática, como pues observamos en la imagen. Están revestidos por células endoteliales y células de Kupffer, que son una población especializada que pertenecen al sistema fagocítico. Estas células descansan sobre una capa de reticulina que puede localizarse fácilmente con una tinción de reticulina. El revestimiento endotelial es una especie de lámina fenestrada que permite un fácil intercambio entre la sangre y los hepatocitos a través del espacio de Dice. El espacio de Dice es un compartimento y, como se observa en la imagen, está situado entre las células endoteliales y los hepatocitos, en el que se encuentra el microentorno en el que se produce el intercambio entre la sangre y los hepatocitos. Por último, tenemos los ductos biliares. Aquí pues este se encuentra en los espacios porta revestidos por un epitelio cúbico unido a una membrana basal. Los ductos se encuentran en la periferia de los espacios porta y transportan bilis desde los canales de Ehring hasta el ducto. Tenemos también pues las vías biliares intrahepáticas que corresponden a una red de tubos pequeños, pues estas las observamos aquí en la imagen, y van a transportar bilis dentro del hígado. Los conductos más pequeños, llamados conductillos, se unen para formar los conductos biliares hepáticos derecho e izquierdo que salen del hígado. Los dos conductos se unen fuera del hígado y forman el conducto hepático común. El conducto cístico conecta la vesícula biliar con el conducto hepático común para formar el conducto colédoco. El conducto colédoco pasa a través del páncreas hasta llegar al intestino delgado. El hígado produce la bilis que se almacena en la vesícula biliar. Cuando se digieren los alimentos, la vesícula biliar pues va a liberar la bilis que pasa por el páncreas hacia el intestino delgado, donde pues va a ayudar a digerir las grasas. Siguiente, por favor. Ahora sí, entrando en materia con respecto al metabolismo de la bilirrubina, pues tenemos que al envejecer los sistemas metabólicos de los hematíes, estos se hacen menos activos y más frágiles. En este momento, pues la célula se rompe al pasar a través de un punto estrecho de la circulación, lo que ocurre pues principalmente en el vaso. La hemoglobina es liberada es fagocitada casi de inmediato por los macrófagos en muchas partes del organismo, especialmente en las células de Kupffer hepáticas, en el vaso y la médula ósea. Los macrófagos pues son del sistema monocítico mononuclear que fue mencionado anteriormente, especialmente en el vaso, hígado y la médula ósea. Entonces, como se mencionó anteriormente, la hemoglobina en el sistema mononuclear fagocítico, este pues va a sufrir una serie, se va a catabolizar y vamos a obtener entonces dos componentes, la porción proteínica que corresponde a la globina y tenemos entonces la porción del hemo. Allí pues va a estar participando una enzima denominada hemoxigenasa y va a formar cantidades equimolares de monóxido de carbono, hierro y biliverdina, pues como lo observamos aquí en la imagen. El hierro resultante es liberado a la sangre y es transportado por la transferrina a la médula ósea para la formación de nueva hemoglobina y para la producción de nuevos hematíes o al hígado y otros tejidos para almacenarlo unido a la ferritina.
El producto de la desintegración de la hemoglobina es la biliverdina, la cual pues es convertida en bilirrubina no conjugada por acción de la enzima biliverdina reductasa. En términos generales, podemos dividir el proceso metabólico en varias etapas. Tenemos inicialmente la formación, la liberación, la captación, la conjugación y la excreción. A continuación, los dejo con mi compañera Claudia Branco, pues, la cual va a dar más detalle con respecto a todos estos procesos. Ok, con respecto a la formación, aquí lo que va a ocurrir es que la biliverdina es convertida en bilirrubina no conjugada por acción de la enzima biliverdina reductasa. Con respecto a la liberación, a continuación pues se libera la bilirrubina no conjugada formada en la circulación y se une a la albúmina sérica. Entonces la unión a la albúmina es necesaria para transportar la bilirrubina porque es prácticamente insoluble en soluciones acuosas en un pH fisiológico y pues llega al hígado. Con respecto a la captación de la bilirrubina por las células del parénquima hepático, la bilirrubina circulante es captada por receptores específicos del polo sinusoidal del hepatocito. Ya en la célula hepática, el hepatocito toma la bilirrubina y se une a proteínas, que son las ligandas y las proteasas, para posterior a esto pues ser transportadas al retículo endoplasmático. Luego, la conjugación de la bilirrubina, bueno, ocurre que en el retículo endoplasmático liso, la conjugación es el proceso pues, en el cual se aumenta la solubilidad del agua, en agua o polaridad de la bilirrubina. Principalmente aquí el 80% se conjuga con ácido glucurónico, formándose monoclorónicos de bilirrubina por acción de la enzima UDP, gluconiltransferasa. En baja proporción se forma sulfato de bilirrubina, aproximadamente un 20%. Se obtiene así la llamada bilirrubina conjugada o directa, que se caracteriza por ser soluble en agua y no pues, difundir a través de las membranas celulares. Existen aquí defectos congénitos en la captación y conjugación de la bilirrubina, de los cuales el más frecuente es el síndrome de Gilbert, y en los recién nacidos el síndrome de Crigler-Najjar 1 y 2. Bueno, con respecto a la excreción y reabsorción de la bilirrubina, la circulación y enterohepática, la bilirrubina directa toma por los lisosomas y el aparato de Golgi es sacada activamente hacia los canalículos biliares, bueno, de los canalículos biliares a la vesícula biliar y luego al intestino delgado. Por acción de las bacterias intestinales se transforma en el urobilinógeno y se elimina por heces como el estercobilinógeno. Bueno, la bilirrubina conjugada que llega al duodeno en parte es reabsorbida por la mucosa intestinal. Por circulación enteropática, la mayor parte, aproximadamente un 90%, vuelve al hígado y reinicia el circuito hasta el intestino. El 10% se excreta por la orina, ya que pues, llega al riñón por la circulación general y filtra a través del glomérulo renal. Pasa por. Pasa por. Bueno, con respecto a la clasificación de la ictericia, encontramos pues que la ictericia por aumento de la bilirrubina conjugada, encontramos hemólisis, eritropoyesis ineficaz, alteración de la conjugación de la bilirrubina, enfermedad de Gilbert, enfermedad de Crigler-Najjar, que él mencioné anteriormente. En la ictericia por aumento de la bilirrubina conjugada, sin colestasis, enfermedad de Dubin-Johnson, enfermedad de Rotor, colestasis intrahepáticas, colestasis extrahepáticas. Con respecto a las ictericias mixtas, encontramos alteración de la función hepatocelular, daño hepatocelular agudo o subagudo y enfermedad hepatocelular crónica. Paso por. Bueno, aquí debemos tener en cuenta que cuando encontramos una hiperbilirrubinemia no conjugada, en este caso, pues si encontramos síntomas como anemia
reticulocitos, hipersidremia, aptoglobina, vida media de los hematíes acortada o normal, puede haber hemólisis o eritropoyesis ineficaz. Y cuando está sin hemólisis, podemos encontrar bilirrubinemia moderada, prueba de ayuno positiva. Encontramos la enfermedad de Gilbert, y en la bilirrubinemia elevada encontramos la enfermedad de Wittgenstein. Con respecto a la hiperbilirrubinemia conjugada, cuando encontramos en la ecografía colestasis, ya esta puede presentarse intrahepática o extrahepática, y sin colestasis pueden ser tropoporfirinas, biopsias, y pues podemos presentar aquí, se puede evidenciar enfermedad de Dubin-Johnson o enfermedad de Rotter. Pasa por ahí. Bueno, con respecto a las causas que podemos encontrar, están, pueden encontrarse hepatopatías en el embarazo, pueden ser únicas del embarazo, preexistentes, consistentes con el embarazo y posiblemente agravadas por el embarazo. Y pues cabe mencionar que la ictericia puede producirse por trastornos obstétricos y no obstétricos. En las causas no obstétricas de ictericia pues van a incluir lo que es la hepatitis aguda viral, que pues va a ser la más frecuente, fármacos, colecistitis aguda, obstrucción biliar por cálculos vesiculares. En este caso, los cálculos biliares pueden ser más comunes durante el embarazo, probablemente por el aumento de la litogenicidad de la bilis y por el deterioro de la contractividad de la vesícula. Con respecto a las causas obstétricas de ictericia, pues van a incluir la hiperemesis gravídica, pues, que puede causar ictericia leve, hígado graso de embarazo, aborto séptico, y ambos pues causan lesión hepatocelular y hemólisis. Bueno, entonces ya centrándonos en la fisiología hepática en el embarazo, debemos tener en cuenta que la función hepática normal se modifica durante el embarazo. Esta puede ser de forma progresiva, pues se va a observar una tendencia a colestasis y aumento de la litogenicidad biliar, las índices de diversos componentes lipídicos y de riesgo de trombosis. Al final del embarazo, alrededor de un 5% de las mujeres presenta anomalías hepáticas, la mayoría de las veces sin ictericia. En aproximadamente un 66% de los casos se trata de hepatopatías gravídicas específicas del embarazo y de origen multifactorial. Su desarrollo aquí responde al mismo tiempo al embarazo, a anomalías genéticas, a factores exógenos y pues a menudo farmacológicos. Con excepción de la hiperemesis gravídica, las hepatopatías gravídicas se producen en un segundo y tercer trimestre, y su regresión pues está relacionada con la terminación, pues a menudo prematura y a veces urgente de la gestación. La lesión hepática vascular de la pregnancia va a provocar el síndrome de HEP, que pues a veces sin hipertensión arterial y proteinuria. Esta puede amenazar la supervivencia materna por ruptura de la cápsula hepática a raíz de la presencia de hematomas subcapsulares hepáticos. Con respecto a la colestasis gravídica recidivante, de forma constante, pues compromete exclusivamente la supervivencia fetal. A veces se asocia a la mutación genética de algunos transportadores de membrana de los ácidos biliares. En este caso, pues, en los casos más graves pueden mejorar con el ácido urso desoxicólico. Con respecto a la esteatosis hepática aguda, puede acompañarse de la mutación genética de algunas enzimas de oxidación mitocondrial de los ácidos grasos. El pronóstico materno y fetal es excelente si el diagnóstico es precoz y pues a menudo antes una polidipsia bien tolerada. Por el contrario, si se retrasan el diagnóstico y el tratamiento de las formas pues claramente sintomáticas, el pronóstico materno y fetal se ve amenazado por una insuficiencia hepática aguda grave.
Entonces, dos hepatopatías inespecíficas del embarazo que pues son curables tienen una frecuencia más elevada durante la gestación, como es la hepatitis herpética y febril y anitérica, cuyo tratamiento antiviral pues con aciclovir reviste pues carácter de urgencia y la obstrucción de las venas hepáticas por trombos que pueden estar incluidos aquí el síndrome de Bull-Chiari, que pues debe tratarse con anticoagulación precoz. Con respecto a la vacunación contra el virus de la hepatitis B, pues debe aplicarse a todos los niños de primer trimestre de vida y desde el nacimiento en asociación con una inmunización pasiva, pues si la madre es portadora crónica del virus. Pasa por. Bueno, con respecto a las hepatopatías típicas de la gestación, estas incluyen hepatopatías que solo existen en el curso de una gestación, como es la colestasis aguda gravídica y estatosis aguda hepática. Las enfermedades gestacionales que en su evolución pueden cursar con una afectación hepática, como es la hiperemesis gravídica, preeclampsia. Bueno, estas enfermedades solo aparecen en pacientes gestantes, pues complicando de modo variable el curso del embarazo y determinando una morbilidad, en ocasiones pues también la mortalidad materno-fetal. Entonces, el reconocimiento precoz pues, de las enfermedades supondrá la delimitación de la gravedad del proceso y la aplicación de un tratamiento temprano apropiado que pues redundará en el mayor beneficio posible para la salud de la madre y el feto. Y con respecto al diagnóstico precoz, pues debe estar basado en las características clínicas de cada proceso y el momento del embarazo pues, que aparecen, teniendo como puntos de apoyo complementarios a las determinaciones analíticas, las pruebas de imagen y el estudio anatopatológico. Pasa por. Ok, continúa mi compañero Julián Candami. Bueno, continuando con la exposición, ahora les hablaré sobre eremesis gravídica. Sobre hiperemesis gravídica. Vamos a ver que en general esta es considerada como un trastorno relacionado con la producción de hormonas gonadotrópicas por el trofoblasto, ya que hay una coincidencia entre la máxima elevación de los niveles sanguíneos de esta hormona y la mayor intensidad de náuseas y vómitos, lo que ocurre en las primeras semanas del embarazo. Los factores psíquicos han sido involucrados y existen pruebas evidentes de esta posibilidad. Los estados nauseosos prolongados llevan a trastornos nutricionales que afectan en un grado de acentuado a la célula hepática. La insuficiencia de proteínas, que son indispensables para la movilización de la grasa hepática, conduce a estados de sobrecarga de la misma y a necrosis centrolobulares que han sido evidenciados por estudios histológicos y revelados por pruebas de laboratorio. En casos más graves se observa la hiperbilirubinemia moderada. Con respecto a la presentación clínica, vamos a ver que esta se caracteriza por náuseas y vómitos severos, provocando pérdida de peso de al menos un 5% del peso previo al embarazo. La deshidratación, cetonuria y trastornos hidroelectrolíticos atribuidos al pico hormonal de la hormona gonadotropina coriónica humana y el estradiol. La mujer gravídica, las náuseas y los vómitos son muy comunes, padeciéndose en un 70-85%, siendo la principal causa de ausentismo laboral en aproximadamente un 35% de los casos, y vamos a que inician las primeras 12 semanas del embarazo. Es decir, se define como la presencia de más de 3 vómitos por día, iniciados entre la semana 4 y 8 y continuados hasta la semana 14 y 16. Bueno. Como vemos aquí en esta gráfica, vemos que la causa no se conoce muy bien, aunque la hiperemesis parece relacionarse con las concentraciones séricas altas o en aumentos rápidos de la gonadotropina coriónica, estrógeno o ambos. Entonces, se ha demostrado que el receptor HCG, si estoy hablando un poco de esa fisiopatología, y la LH
vamos a ver que se encuentran presentes en las células del cuerpo lúteo del ovario produciendo el estímulo de la progesterona sobre la decidua para comunicación inicial entre el blastocisto y el endometrio. Además, se encuentra presente en distintas áreas del cerebro como el hipocampo, hipotálamo y el tallo cerebral, lo cual explica esta condición. También se ha postulado que esta gonadotomía corónica humana causa, ¿cierto?, esta hiperemesis gravídica, estimulando la vía secretora del tracto gastrointestinal superior. Bueno, también vamos a ver que se ha informado que las mujeres con enfermedad grave tienen un aumento de hasta 1.5 veces de la probabilidad de tener fetos del sexo femenino, lo cual apoya la hipótesis de los estrógenos. Y vamos a ver que dentro de los efectos de los estrógenos durante el embarazo se sabe que causan retraso en el vaciamiento gástrico y el antecimiento de la motilidad gastrointestinal. Esto altera el pH y da paso al desarrollo de infecciones, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, lo que se relaciona con síntomas gastrointestinales. Por último, los casos más graves quizá tengan componentes psicológicos y que esté pues interrelacionado. Bueno, con respecto a las complicaciones, vamos a ver que la encefalotomía de Wernicke es poco frecuente, pero se asocia a las principales causas de mortalidad en las pacientes. Se presenta por la deficiencia de tiamina posterior a 3 semanas de vómitos persistentes y caracterizadas por la triada de anormalidades oculares, confusión y ataxia de la marcha y que se presenta en un 46.9% de los casos. Se debe sospechar ante la presencia de una paciente con historia de síntomas neurológicos. La resonancia magnética es el método gold estándar, ¿cierto?, de marcar las lesiones simétricas alrededor del cuadro del cuarto ventrículo. También vamos a ver que es posible la presencia de neuropatías periféricas por deficiencia de vitamina B6 y B12, y el cual también tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, ¿cierto?, que hablamos pues que es un desgarro esofágico. También tenemos lo que es la trombosis consecuente a la deshidratación y el reposo prolongado, las cuales se encuentran además de grados variables de insuficiencia renal aguda por causas ya de tipo renal. Bueno, vamos a ver que en el caso de en el caso del diagnóstico de estas hiperemesis gravídicas se define de manera variable como vómitos lo suficientemente graves para producir pérdida de peso, deshidratación, acidosis, alcalosis e hipopotasemia. En algunas mujeres vamos a ver que aparece disfunción hepática transitoria. Es necesario diferenciar esta patología, ¿cierto? Junto con qué, con otras alteraciones, otras disfunciones, como por ejemplo la pancreatitis, la pielonefritis, la apendicitis y otros trastornos metabólicos como lo que se sospechan de acuerdo a los síntomas y se solicitan los siguientes exámenes de laboratorio con el fin de hacer diagnósticos diferenciales como son las acetonas en orina, nitrógenos ureicos, creatinina, enzimas hepáticas, los electrolitos, la amilasa y por supuesto las pruebas de función tiroidea. Bueno, con respecto a la colestasis intrahepática gravídica, vamos a ver que esta enfermedad suele debutar en el segundo trimestre del embarazo, aunque pueda hacer su aparición en el tercero. Es un cuadro colestásico autolimitado con resolución completa tras el parto y con una prevalencia variable según la etnia. Bueno, vamos a que con respecto a la histopatogenia de la colecistasis intrahepática gravídica, vamos a que todavía esta no está muy clara, no está esclarecida del todo, pero se asocia a, por ejemplo, antecedentes familiares de la enfermedad y tiene una incidencia variable en diferentes regiones geográficas. Sugieren efectivamente la interacción de factores genéticos y ambientales. Bueno, ahora lo dejo con mi compañera Ani, que nos va a hablar acerca de los factores genéticos. Bueno, con los factores hormonales genéticos tenemos los estrógenos como principal medida. Estos constituyen una causa bastante conocida de esta colestasis en condiciones clínicas y experimentales con un papel patogénico
bastante fuerte en esta patología. Esto ocurre principalmente en el tercer trimestre, cuando las concentraciones séricas de estos estrógenos alcanzan sus valores más elevados. Por otra parte, esta entidad es más frecuente en mujeres con embarazo gemelar o embarazos múltiples, que se asocian con un valor circulante de estrógenos más alto que pues, en un embarazo normal. Además, se ha demostrado que la colestasis puede inducir experimentalmente mediante la administración de estrógenos y principalmente el etililistradiol en mujeres no gestantes que habían padecido previamente esta patología durante el embarazo. Algunos pacientes pueden ser más susceptibles a los efectos de esto o bien pueden tener defectos específicos entre el metabolismo de estos estrógenos que determinan una alteración genética. Bueno, eso era lo que estaba diciendo anteriormente, que es más frecuente en mujeres que tienen embarazos múltiples que los que tienen embarazos de un solo feto vivo. Hablando de la progesterona, esta también puede estar asociada en estas alteraciones de metabolismo, tanto en la administración de esta, que puede ser un factor de riesgo bastante importante. Algunos pacientes genéticamente predisponentes a esta patología o susceptibles pueden presentar unos valores elevados de estos metabolitos de sulfatos de esta progesterona, posiblemente en relación con un mayor proceso de reducción del metabolismo alterado. Estos metabolitos pueden saturar el sistema transportador hepático utilizados para la excreción biliar de estos compuestos. Y un estudio se demostró que la administración oral de esta progesterona, más o menos entre 900 y 1200 miligramos por día, dentro del tercer trimestre, se asocia con una elevación de estas concentraciones de ácidos biliares y el aminotransferasa. Con relación a los factores de riesgo, más que todos los factores ambientales, algunas características de esta patología sugieren que, además de los factores genéticos, también los factores exógenos y los factores ambientales van a estar implicados en esta enfermedad, aunque la recidiva de esta enfermedad se ha hecho frecuente en mujeres multíparas y no se produce de forma sistémica. Además, aunque el riesgo es bastante frecuente, es mayor en mujeres con presentación de enfermedad en su primera gestación. Algunas mujeres el trastorno puede aparecer después de los embarazos de forma sintomática y por otra parte la expresión clínica o bioquímica de esta patología puede fluctuar durante el mismo embarazo o también puede variar en gestaciones posteriores. Pasa, por favor. Ya hablando de las manifestaciones clínicas, bueno, tenemos que el síntoma principal de esta patología en mujeres embarazadas es el prurito, que puede predecir alteraciones de laboratorio. Generalmente aparece en el tercer trimestre de esta gestación, después de la semana 30, y en ocasiones puede iniciarse de forma más precoz, incluso hasta la sexta semana de embarazo. El prurito afecta sobre todo las palmas de las manos y la palma de los pies, aunque puede extenderse al tronco y también a las extremidades, afectando también la cavidad oral. Además, empeora por las noches, existiendo pues un deterioro de la calidad de sueño de estas personas. También puede cursar con dolor abdominal y con vómitos, son de forma rara. De igual modo, la encefalopatía y otras estigmas de fallo hepático son inusuales y la presencia debe pues, alertar de que existe pues, ya una patología hepática en sí. La exploración física en esta patología no es adecuada. Puede mostrar en ocasiones unas lesiones de rascado por el prurito. La ictericia ocurre entre un 10 y un 15% más o menos. Aparece 2 semanas después del comienzo del prurito y se resuelve rápidamente, 1 a los 40 días tras el parto. La ictericia aislada sin el prurito es rara y pues obliga a descartar que fuera ya otra etiología que esté causando estas alteraciones. Con el diagnóstico, bueno, la mayoría de las mujeres se diagnostican en el segundo y el tercer trimestre de gestación. El diagnóstico se basa en que
la presencia del prurito asociado a valores elevados de ácidos biliares, más o menos mayor a 10 micromoles por litro, y o también las transaminasas. Y la ausencia de esta enfermedad puede provocar síntomas similares. El síntoma cardinal, como bien lo había dicho, es el prurito. Este ayuda a distinguir de otro tipo de enfermedades o patologías hepáticas que pueden mostrar unos datos de forma similar en condición de laboratorio, como el síndrome de Hell o también la preeclampsia. Además, la desaparición completa del prurito y las alteraciones bioquímicas tras el parto es crucial para establecer este diagnóstico. Y con respecto a las ecografías abdominales, esta revela un parénquima hepático normal y una vía biliar no dilatada. La biopsia hepática solo es necesaria en casos excepcionales, pues para confirmar que estamos frente a esta patología. También la presencia de pigmentos biliares en los hepatocitos y en los canalículos, especialmente en el área de centrolobulillar, con escasa filtración inflamatoria en estos espacios, porta e hiperplasia de la célula de Kupffer. Para diagnóstico diferencial, bueno, se debe realizar específicamente con la hepatitis aguda, la hepatitis viral y la medicamentosa, con componentes colestásicos. En los casos que ocurren sin ictericia, hay que descartar otras patologías de prurito cutáneo primario, como es el herpes estacional, el pigmento hipertiforme, la dermatitis papular en el embarazo, incluso la foliculitis pruriginosa, para que esto es pues, indispensable ya una consulta o una interconsulta con el dermatólogo. Bueno, los dejo con mi compañera Luisa Muñoz. Bueno, continuando con el pronóstico fetal, en contraste con el pronóstico favorable de las madres, la colestasis intrahepática conlleva un riesgo significativo para el feto. Las principales complicaciones que este conlleva son la prematuridad, el distrés fetal, la tinción meconial del líquido amniótico, la muerte intrauterina y la incidencia de prematuridad varía según diferentes estudios. Esta puede variar del 6 al 60% y puede reflejar en parte una elevada tasa de embarazos múltiples observada en las mujeres con colestasis intrahepática. El riesgo de prematuridad parece relacionarse de forma inversa con la edad gestacional y el comienzo del prurito. La muerte fetal, esta tiende a ser rara y ocurre antes del último mes de embarazo y su incidencia es muy baja. Siguiente, por favor. Respecto al tratamiento, el tratamiento es puramente sintomático y se basa en la administración de antihistamínicos como la hidroxicilina y el colestiramina de 10 a 12 gramos por día. Además, los suplementos con vitamina K parenteral en caso de trastornos de coagulación. También es importante tener en cuenta el ácido ursodesoxyloico que puede aplicarse en casos de colestasis grave, obteniendo mejorías sintomáticas y analíticas al tercer y al séptimo día, aunque su seguridad en el embarazo no ha sido completamente establecida. Tampoco se ha demostrado totalmente que el tratamiento con adenosilmetosina disminuye la colestasis de estas pacientes. Y por último, ante la presencia de una enfermedad grave, es decir, aquella enfermedad que presente prurito irritable o ictericia y que presente un feto a término, el tratamiento definitivo es la inducción del parto, teniendo en cuenta el riesgo de la muerte fetal intrauterina asociada a colestasis intrahepática. Siguiente, por favor. En cuanto a la preeclampsia del síndrome de HELLP, la preeclampsia, también llamada genotosis del tercer trimestre o toxemia gravídica, se define como la aparición de hipertensión arterial, proteinuria y edemas en el segundo trimestre del embarazo, Esta supone la principal causa de morbilidad materno-infantil, fundamentalmente derivada de las complicaciones de la enfermedad, como la eclampsia, que sería, como ya sabemos, la preeclampsia y convulsiones, o la afectación hepatorrenal, complicando hasta un 10% de los embarazos.
El factor patogénico principal de la preeclampsia es la hipoperfusión placentaria, probablemente secundaria a una interacción entre una anómala respuesta inmune maternal. También a la interacción de enfermedad vascular maternal persistente, susceptibilidad genética e incremento de la masa trofoblástica. Tal isquemia placentaria va a conducir a una síntesis de tromboxanos y leucotrienos, productos del metabolismo del ácido araquidónico, bien conocidos como sus propiedades vasoconstrictoras y procoagulantes. La acción de estos mediadores a nivel placentario va a favorecer una mayor hipoperfusión placentaria con una aparición de una enfermedad fetal, fundamentalmente el crecimiento intrauterino retardado. En otros tejidos, la hipoperfusión secundaria al vasoespasmo determina isquemia tisular que se puede manifestar por insuficiencia renal y proteinuria. Como sabemos, afectación renal o mediante convulsiones como la afectación del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí básicamente tenemos este algoritmo donde nos muestran la etopatiogenia, que fue la que mencioné anteriormente. Entonces, clínicamente el síndrome de HELLP debuta entre las 22 y las 33 semanas del embarazo, pudiendo un 30% de los casos aparecer en el puerperio y se caracteriza por dolor abdominal epigástrico, náuseas y vómitos y malestar general, no siendo frecuente la aparición de ictericia. Es rara la presencia de insuficiencia hepatocelular y el diagnóstico es clínico analítico con un contexto en aquellas pacientes embarazadas e hipertensas con proteinuria, anemia microangiopática, que es la posibilidad de aparición de esquitocíticos, y datos de hemólisis como el acceso de la LDH y el deceso de la hepatoglobulina. Siguiente, por. Ahora, devuélveme por favor la imagen del síndrome de HELLP. Bueno, es importante saber que esto es una complicación durante el embarazo que puede ser considerada por una variante de la preeclampsia. Normalmente esta aparece en la etapa del embarazo y a veces después del parto. Las siglas provienen en inglés por algunas de sus características, dentro de las cuales podemos decir que esta se desarrolla en aproximadamente el 10 al 20% de los casos de preeclampsia severa, y la H significa hemólisis microangiopática, la E y la L, elevación de enzimas hepáticas, y la L y la P, conteo plaquetario disminuido. Siguiente, por favor. A continuación, los dejo con mi compañero Juan Salcedo. Bueno, en cuanto a la esteatosis hepática aguda del embarazo, esta es una forma especial del fallo hepático grave que aparece durante el embarazo y no es debida a causa infecciosa o tóxica. Es una enfermedad típica del tercer trimestre del embarazo y suele ser más frecuente en los embarazos gemelares. Su inicio clínico guarda cierta similitud con el síndrome de HELLP. Es típica que la presentación sea en forma de dolor abdominal, náuseas y vómitos, con el síndrome de HELLP. La aparición de ictericia o prurito no es frecuente y puede coexistir con manifestaciones de preeclampsia como la hipertensión arterial o la proteinuria. El rasgo distintivo de esta patología es la aparición de signos de insuficiencia hepática como la asterisis y disminución del nivel de conciencia, coma, ascitis, hemorragias digestivas y genital o insuficiencia renal. También otras manifestaciones más raras incluyen la diabetes insípida, nefrogénica y la pancreatitis. Bueno, en los exámenes de laboratorio se pueden hallar hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, hipoglucemia, trastornos de coagulación, trombopenia como expresión de una coagulación intravascular diseminada y ascenso de los valores de urea y creatinina. Bueno, en cuanto al diagnóstico, como en todas las enfermedades asociadas al embarazo, es clínico, planteándose en este caso el diagnóstico diferencial con la hepatitis aguda por virus E y virus herpes simple, y también el síndrome de HELLP, como ya lo había mencionado. Por otro lado, la ecografía muestra un incremento de la ecogenicidad hepática, un hallazgo similar al de la hepatitis aguda.
No obstante, tanto esta técnica como la tomografía computarizada o la resonancia magnética muestran escasos rendimientos para el diagnóstico de la EAC. En casos dudosos, la realización de una biopsia hepática que demuestre la presencia de estetosis microvesicular puede confirmar la sospecha clínica. También es importante saber que este procedimiento tiene un riesgo elevado por hipocoagulabilidad de la paciente, lo que obliga a un diagnóstico lo más exacto y que sea basado en criterios clínicos o de una biopsia hepática transjugular. Bueno, el tratamiento más apropiado de la estetosis hepática aguda gravídica es la inducción del parto lo más precozmente posible, asegurando la madurez fetal. En los casos de feto a término con inicio de trabajo de parto y estado general conservado de la gestante, es preferible el parto vaginal, mientras que la cesárea debería indicarse en situación de enfermedad materna grave. El tratamiento de las complicaciones y el mantenimiento de la paciente supone su ingreso precoz en la unidad de cuidados intensivos, lo que puede redundar en una menor mortalidad materno-fetal y una menor indicación de trasplante hepático. La posibilidad terapéutica escasamente aplicada en esta enfermedad. Muchas gracias por su amable atención. Gracias. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación de los artículos. Inicia Luisa. Listo. Buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda Muñoz Córdoba, estudiante de Medicina octavo semestre de la Universidad del SINU Elías Bechalas Ainul, y yo les voy a presentar este artículo, el cual habla de la ictericia en recién nacidos de madres con colestasis intrahepática del embarazo. Entonces, empezando a manera de introducción, podemos decir que, siguiente, por favor. La colestasis La colestasis intrahepática del embarazo es una patología poco común en la mayoría de los países, pero esta tiene una alta incidencia en Chile, presentándose de un 3 a un 4% de todos los embarazos. Esta condición en las madres se asocia con complicaciones en el desafío y en el bebé, aumentando significativamente la muerte fetal y la morbilidad fetal también. Cabe resaltar que los recién nacidos con madres con colestasis intrahepática presentan una alta incidencia de hipoxia neonatal, hipoglicemia e hiperbilirrubinemia, y esta hiperbilirrubinemia se manifiesta por un aumento de la bilirrubina no conjugada en las primeras semanas de vida. Los mecanismos responsables de la hiperbilirrubinemia en los recién nacidos son desconocidos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al material y método, en este estudio se recolecta un grupo de 30 madres con colestasis intrahepática del embarazo, diagnosticadas por historias clínicas, examen físicos y de laboratorios, o recién nacidos amamantados, y otro grupo eran aquellas madres que estaban en control. Entonces, en ambos equipos se realizaron exámenes seriados de bilirrubina a recién nacidos del segundo día de vida, utilizando el micrométodo habitual de técnica, que es la de Mallory y Evelyn. En los recién nacidos se efectuaron estudios hematológicos, incluyendo la clasificación del grupo RH, la prueba COVAX, hematocritos, hemoglobina, recuento de reticulocitos y frotis sanguíneo. Entonces, cabe resaltar que también se recolectaron muestras de la leche materna en el tercer, cuarto y quinto día posparto, y se analizaron para determinar la inhibición de la conjugación de bilirrubina in vitro utilizando sulfatos de bilirrubina y modificando el método de Herwin y Meusing. Además, se tomó una decisión clorimétrica sobre el contenido de ácidos grasos libres en la leche materna en todas las muestras, expresándolo en resultados como los resultados de costumbre cuando hacemos una prueba, siendo positivo más 1, positivo más 2 y positivo más 3. Por el color de la proporción que se le da a los ácidos grasos. Siguiente, por
En cuanto a los resultados, pues los resultados se evidenció que los niveles de bilirrubina en los recién nacidos en los primeros 6 días no presentan diferencias significativas en su relación al grupo control, que como sabemos fueron aquellos pacientes que eran recién nacidos o aquellas madres, y la inhibición de la actividad de la glucuronil fosferasa tanto en los recién nacidos como en las madres con colestasis intrahepática. Como el grupo de control se encuentra un número importante de leches inhibitorias, sin embargo, la capacidad de inhibición de estas leches no correlaciona con los niveles de bilirrubina en los recién nacidos. Siguiente, por favor. En cuanto a la discusión, bueno, los resultados obtenidos en este artículo no concuerdan con lo publicado anteriormente en el sentido de los recién nacidos hijos de madres con colestasis intrahepática, los cuales van a presentar una bilirrubina mayor que el grupo control de la primera semana de vida. Entonces, el grupo de colestasis tuvo una interrupción en la gestación en promedio a las 38.3 semanas y estos son recién nacidos de términos, pero que en la gestación significativamente fueron terminaron el trabajo de parto, terminaron el parto antes de las 40 semanas y a pesar de ello, la evolución de su bilirrubina no difiere de una forma significativa. Entonces, no se encontró una relación entre las leches inhibitorias y los niveles de bilirrubina en los primeros 6 meses de vida, pero se encontró una correlación entre las concentraciones total de ácidos grasos libres y la capacidad inhibitoria de las leches sobre la conjugación de la bilirrubina in vitro. Por lo tanto, se sabe que algunos ácidos grasos libres como el linoleico, el linolenico y el araquidónico son inhibidores potenciales de la actividad de la enzima glucuronil transferasa, lo cual es la enzima que conjuga a la bilirrubina. Siguiente, por favor. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que en este artículo o en este estudio se estudiaron 30 recién nacidos de madres con 314 colestasis intrahepáticas de embarazo y 30 controles. Entonces, ambos grupos tienen unos niveles comparables de bilirrubina en los primeros 6 días de vida y se encontró un número importante en muestras de leches maternas y en la inhibición de conjugación de bilirrubina in vitro, pero no hubo una relación entre los niveles de bilirrubina sérica de los recién nacidos. Cabe resaltar que la capacidad inhibitoria de las leches maternas es directamente proporcional al contenido total de ácidos grasos libres de las muestras analizadas. Muchísimas gracias. Ok, continúa la compañera Yuri Bravo. Buenas noches, mi nombre es Yuri Bravo, soy estudiante de medicina y en este momento me dispongo a exponerles el siguiente artículo científico, el cual pues nos hace presentación de un caso clínico de Dubin-Johnson, un síndrome pues durante el embarazo. Aquí pues vemos el nombre de los autores, la fecha en que fue publicada este artículo. Entonces, a manera de introducción, pues tenemos que el síndrome de Dubin-Johnson es una ictericia crónica benigna e intermitente con hiperbilirrubinemia conjugada y secreción deteriorada de conjugados de aniones de hepatocitos en la bilis. Tenemos que pues la ictericia se exacerba durante el embarazo, como se informa pues en el siguiente caso. Entonces, se presenta el caso clínico de una mujer de 30 años, el cual pues tuvo inicio de ictericia intermitente durante los últimos 6 años. Una mujer pues con 4 gestaciones con episodios de ictericia durante cada embarazo que solía comenzar a fines del segundo trimestre. La ictericia pues disminuyó lentamente durante 2 o 3 meses después del parto. Entre embarazos hubo ictericia mínima o nula. Sin embargo, la paciente fue asintomática durante pues todo este tiempo, durante estos años. No hubo antecedentes de fiebre, prurito, malestar general o dolor abdominal. Tampoco tiene antecedentes de consumo de alcohol, cigarrillo
de transfusiones de sangre, de abuso de drogas intravenosas, consumo crónico de drogas o riesgo laboral. En los paraclínicos, pues se presentó que los niveles de bilirrubina previos al embarazo estaban en el rango de 3.0 a 4.0 miligramos sobre decilitro. Y esta pues aumentaron aproximadamente hasta 11.0 y 12.0 miligramos sobre decilitro durante el segundo trimestre de cada embarazo. Por lo general, pues tenía una hiperbilirrubinemia conjugada aislada con niveles de bilirrubina conjugada que aumentaban hasta 8.0 a 10 miligramos sobre decilitro, mientras que pues la bilirrubina no conjugada solía estar en el rango de 2 y 3 miligramos sobre decilitro. La prueba de la función hepática fue invariablemente normal. Los niveles séricos de transaminasas siempre fueron inferiores a 20. Los niveles séricos de ácidos biliares y las proteínas estuvieron dentro del rango normal. La ausencia de prurito, los niveles normales de ácido biliar entre 0 y 10 y las transaminasas séricas por debajo de 20 excluyeron pues en este caso el diagnóstico de colestasis intrahepática del embarazo. No hubo hipertensión gestacional asociada ni tampoco proteinuria. Se descartaron también microangiopatías trombóticas. Con respecto al abdomen, pues por medio del ultrasonido mostró un intervalo hepático normal y una ecotextura también normal. Los niveles normales de gamma-glutamil transferasa pues incluyeron los trastornos biliares obstructivos. Los marcadores virales de la hepatitis también fueron negativos en cada embarazo. La orina fue positiva para el urobilinógeno debido pues a la hiperbilirrubinemia conjugada. Los niveles totales de copoporfirina en orina pues fueron normales, dado que pues el diagnóstico final del síndrome de Dubin-Johnson se realiza pues una histología hepática con una biopsia 6 meses después del parto que mostró, estos fueron los resultados de la biopsia, mostró una arquitectura lobular normal y pues como se observa en la figura 1, los hepatocitos mostraron un pigmento marrón grueso intracitoplasmático ubicado al máximo en los hepatocitos perivenulares. Con respecto a la imagen 2, a la figura 2, se observa el mismo pigmento teñido de negro con mancha Mason-Fontana y fue negativo para el ácido de Schiff periódico y mancha de Pearl. La presencia de pigmento hepático en la histología hepática en los niveles normales totales de corpoporfirina en orina diferenciaron la afección pues, del síndrome de Rotor, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales en este caso. Como es pues, una afección benigna sin complicaciones, se le aseguró el curso normal de la enfermedad. Ella quedó embarazada un año después del diagnóstico. A las 30 semanas nuevamente presentó una exacerbación de la ictericia, que no fue progresiva. Sus niveles séricos de bilirrubina estaban en el rango de 10 y 11 miligramos sobre decilitro con hiperbilirrubinemia conjugada predominantemente. Se puso pues después del parto espontáneo y dio a luz un bebé sano de 3.2 kilogramos. Con respecto pues a la discusión, pues los autores señalan que el diagnóstico diferencial de la ictericia en el embarazo pues incluye hepatitis viral, colestasis intrahepática del embarazo, hígado graso agudo del embarazo, hemólisis y raramente pues trastornos hereditarios como el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Con respecto pues a la hepatitis viral, el historial de artralgia y mialgia anteriores a la ictericia pues sugiere hepatitis y generalmente tiene niveles de aminotransferasa superiores a 500 o a la aminotransferasas mayores o iguales al aspartato aminotransferasa. En cuanto a la colestasis intrahepática del embarazo, el prurito, pues sin erupción cutánea, es la principal queja de la colestasis intrahepática. La ictericia puede ocurrir generalmente y se desarrolla de 1 a 4 semanas después del inicio de los síntomas. Los niveles séricos de ácidos biliares se elevan de 10 a 100 veces en pacientes con colestasis intrahepática del embarazo. El hígado graso agudo del embarazo, los hallazgos de laboratorio, son pues hiperbilirrubinemia, menos de 10 miligramos sobre decilitro, aumento de la fosfatasa alcalina, prolongación de los tiempos de coagulación y elevaciones de las transaminasas séricas. Entonces, en términos generales,
pues tenemos que el síndrome de Ewing-Johnson es un trastorno hepático autosómico recesivo raro caracterizado por hiperbilirrubinemia conjugada crónica o intermitente no pruriginosa y es causada pues por una proteína asociada a múltiples fármacos deficiente y resistente a múltiples fármacos. En las mujeres la enfermedad puede descubrirse cuando aparece ictericia durante el embarazo o con el uso de píldoras anticonceptivos orales. Esta paciente tuvo una exacerbación de ictericia en cada embarazo posterior. Por lo tanto, pues, no se requiere tratamiento y el resultado fetal generalmente pues, no se ve afectado. La apariencia microscópica del hígado es normal, excepto pues, que los gránulos gruesos, libres de hierro y marrón oscuro se acumulan en los hepatocitos y la señal de Kupffer, como pues, se mostró anteriormente en la microfotografía, principalmente en la zona centrolobular. La acumulación de este pigmento hace que el hígado pues, esté muy pigmentado y de color negruzco. Como los hepatocitos no sintetizan la melanina, se ha sugerido que el pigmento refleja pues, la autooxidación de los metabolitos aniónicos, particularmente de la epinefrina. El síndrome de rotor pues, es clínicamente similar al síndrome de Ewing-Johnson, excepto por la aparición de células hepáticas que no están pigmentadas en el síndrome de rotor. Su diagnóstico definitivo se realiza sobre la histopatología del tejido hepático, aunque también se ha descrito en la literatura un análisis genético mutacional de genes que codifican MRP2 para hacer un diagnóstico más preciso de la mutación causal. La administración es conservadora a menos que pues, surjan otras comorbilidades. Para finalizar, pues la conclusión de los autores es pues, que pues, se debe considerar la posibilidad de este síndrome de Ewing-Johnson al evaluar a un paciente con hiperbilirrubinemia conjugada asintomática. Debe diferenciarse de varias otras afecciones que conducen a una hiperbilirrubinemia, especialmente en el embarazo, para pronosticar a la paciente y elaborar pues, estrategias para un tratamiento adicional. ¿Listo? Muchas gracias. A continuación, compañero Juan Salcedo. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Sebastián Salcedo Gómez Cáceres, estudiante de octavo semestre de medicina, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Hoy les traigo un artículo que se titula Estudio analítico para determinar el impacto de la ictericia en embarazo en el resultado materno y perinatal. Bueno, modo de introducción, sabemos que la ictericia afecta a un pequeño porcentaje de mujeres embarazadas, pero tiene un gran impacto en la salud tanto de la madre como del feto, especialmente en países en desarrollo como India. Este complica del 3 al 5% de los embarazos y es una de las causas importantes de morbilidad y mortalidad materna y neonatal en todo el mundo. Es responsable del 12% de las muertes maternas. En cuanto a los materiales y métodos, este estudio analítico que busca determinar el impacto de la ictericia en el embarazo y ver el resultado materno y perinatal. Además de esto, es un estudio observacional prospectivo, aleatorizado y hospitalario realizado en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Sultania Sanana de la Facultad de Medicina de Gandhi en Boral, que es una ciudad de la India. Se incluyeron en este estudio un total de 300 pacientes prenatales con ictericia que ingresaron durante el periodo de estudio de diciembre de 2015 a noviembre de 2016. En cuanto a los resultados, bueno, esta tabla nos muestra que en la mayoría de los casos, en la mitad de los casos, la ictericia fue causada por hepatitis viral y el 23% de los casos fue causada por el síndrome de Helper. El anterior, en 150 casos de hepatitis viral, la ictericia fue causada por el virus de la hepatitis B en 108 casos y la hepatitis E fue responsable de la ictericia en 24 casos. La ictericia fue causada por el virus de la hepatitis C en 12 casos y la hepatitis A fue responsable de la ictericia en 6. El 23% de los casos de ictericia fue causada por el síndrome de Helper. Bueno, de los 300 pacientes, 287 estaban sanos y vivos y 13 pacientes fallecieron. La mortalidad materna fue del 4,33%. Del total de 13 muertes maternas, 4 casos fallecieron
por encefalopatía hepática y 3 por diseminación intravascular. Bueno, la mortalidad materna es mayor en la clase baja en comparación con la clase media, como podemos ver. De las 13 muertes maternas, la mayoría de las muertes ocurrieron en clase baja. 3 muertes ocurrieron en clase baja alta y 2 muertes ocurrieron en clase media baja. Y en cuanto a la tabla de abajo, esta nos muestra resultados del embarazo entre mujeres embarazadas con ictericia, que vemos que la mayoría de las pacientes tuvieron parto prematuro en 150 casos. El parto fue prematuro y en 114 casos a término. 36 de esos casos abortaron, y en cuanto a la prematuridad es muy común en mujeres embarazadas con ictericia. Bueno, un total de 114 casos dieron a luz a un bebé vivo a término y 78 casos dieron a luz a un bebé vivo prematuro. Se observó muerte fetal intrauterina a término en 15 casos y pretérmino en 69. También hubo no muerte en 24 de los bebés y la mortalidad perinatal total fue de 36%. La mortalidad perinatal fue bastante alta entre los pacientes con ictericia. Bueno, a modo de conclusión, el presente estudio muestra que, aunque la disfunción hepática se observa con poca frecuencia durante el embarazo, esta puede provocar un compromiso materno y fetal grave. La hepatitis viral es la causa más común de ictericia en el embarazo y se debe sensibilizar a la población sobre mejorar las condiciones y hábitos sanitarios. También impartir educación sanitaria y conocer las medidas preventivas y realizar controles prenatales de rutina y periódicos, así como también marcadores virales como parte del cribado prenatal de rutina. Puede ayudar mucho a reducir la carga de ictericia en el embarazo. Muchas gracias por su atención. Ok, continúa la compañera Claudia Branco. Bueno, mi nombre es Claudia Branco, soy estudiante de octavo semestre de medicina y les voy a presentar el artículo denominado Estudio de casos de embarazo con ictericia en un hospital universitario de atención terciaria en el oeste de India. La ictericia aquí se define como la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al aumento de la bilirrubina sérica. El embarazo, pues al ser una condición fisiológica, presenta muchas alteraciones en la fisiología del metabolismo hepatobiliar, que si supera el umbral establecido puede convertirse en un cuadro patológico que pone en riesgo la vida y que puede tener graves consecuencias tanto para la madre como para el bebé, así como un gran desafío para el médico obstetra tratante, dado pues que afecta más comúnmente a mujeres del grupo de edad de 25 a 29 años y también a pacientes primigrávidas. Una parte importante de la sociedad está en juego debido a que esta enfermedad necesita pues atención e intervención seria. Pásalo. Con respecto a los materiales y métodos, pues el estudio se realizó en el Hospital Civil de Ahmedabad, Gujarat, en India desde enero del 2018 hasta enero del 2020. Los criterios de inclusión aquí fueron todos los pacientes ingresados como casos diagnosticados o diagnosticados en esta institución. En investigaciones pues fueron incluidos en este estudio. Se realizó un enfoque sistemático para el diagnóstico en función de la sintomatología de la presentación al inicio de la enfermedad. 100 pacientes prenatales con ictericia tenían pues bilirrubina sérica mayor a 3 miligramos. Se incluyó en el estudio. Se siguieron pues prospectivamente en el periodo prenatal, intranatal y postnatal y se registraron y analizaron los resultados. Después de un historial adecuado y detallado en un examen físico completo, se enviaron las investigaciones que incluyeron el hemograma de rutina, orina, azúcar en sangre, prueba de función hepática, marcadores virales de hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C y hepatitis E, y el perfil de coagulación. Y los pacientes fueron manejados por enfoque multidisciplinario del Departamento de Obstetricia y Medicina Interna. Pasamos. Con respecto a los resultados, en esta tabla, la incidencia pues, en el embarazo en el estudio fue de 0,65%. Los grupos de edad más comunes fueron entre 25 a 29 años, seguidos de 21 a 24.
La mayoría de los pacientes no registrados, con un 79%, pertenecían a un nivel socioeconómico bajo, con un 65%, pues provenían de zonas rurales, tenían un porcentaje de 68% y primigrávidas con un 46%. Pasa. Bueno, aquí encontramos pues que la decoloración amarilla pues de la esclera de la orina, pues seguida de la dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, fueron los síntomas de presentación más comunes en la mayoría de los pacientes, pero pocos pacientes también presentaron prurito. También 9 pacientes presentaron enfermedad fulminante severa, muy aguda, con el sensorio alterado. Paso. Con respecto a esta tabla, las enzimas hepáticas, como aquí pues encontramos que estaban pues alteradas en la mayoría de los pacientes, y casi la mitad de los pacientes, con 44% aproximadamente, tenían niveles elevados de bilirrubina sérica superiores a 10 miligramos por decilitro. Paso. Aquí, entre los diversos pues factores etiológicos, involucrados en la patogénesis de la ictericia del embarazo y la hepatitis infecciosa, y fuera de ella la hepatitis A y E, pues compartían la parte más común. De ellos pues participaron etiología más mortal, que fue la hepatitis E, la preeclampsia y la eclampsia. El síndrome de Hell pues constituyeron alrededor del 10% de los casos, aunque se encontraron exclusivamente en el embarazo, pues tuvieron participación significativa en la morbilidad de los pacientes. Y de hecho, pues el cuadro hemolítico pues, de la sangre también se asoció y participó en causar pues, estas complicaciones básicas. Con respecto a esta, pues aquí las complicaciones más comunes observadas fueron del estudio, fueron CID, fueron la hemorragia postparto, encefalopatía hepática, observada aproximadamente un 13, 10 y 9% de las pacientes. Y el presente pues estudió la mortalidad materna, que fue de 21, el cuadro de abajo, pasa por. Y por último, aquí tenemos la relación de muerte materna y muerte perinatal con el nivel inicial de bilirrubina sérica materna. Pasa. Y por último tenemos los resultados neonatales, morbilidad y mortalidad perinatal. Bueno, con respecto a la conclusión, pues el embarazo con ictericia es una condición letal y tiene una morbimortalidad materna y perinatal muy alta. La hepatitis A y E pues, fueron la causa más común de ictericia en este estudio. Y pues sabemos que la hepatitis, en especial la A y la E, son enfermedades prevenibles, generando pues, consecuencias ciudadanas sobre las diversas vías de transmisión, mejorando pues, las condiciones y hábitos sanitarios, impartiendo educación sanitaria y conocimiento de las medidas preventivas, la atención prenatal es regular y el diagnóstico temprano en el nivel pues, de bilirrubina más bajo. Pues la transferencia temprana a un centro superior, las intervenciones rápidas y oportunas requeridas y el enfoque multidisciplinario podrían aquí prevenir la mortalidad. Listo. Gracias. Continúa la compañera Annie. Bueno, mi nombre es Ani Díaz Duzán y mi artículo lleva como nombre Ictericia neonatal, conciencia, percepción y prácticas preventivas en gestantes. Pasa, por favor. Bueno, como introducción, como bien sabemos, la ictericia es una decoloración amarillenta en la esclerótica y en la piel, mucosas. Es común en recién nacidos a término y a pretérmino. La hiperbilirrubinemia no conjugada es grave, si no se trata de forma urgente, y se asocia con encefalopatía por bilirrubinemia aguda o crónica, o también con el signo de Kernicterus, e incluso puede llegar a la muerte de estos neonatos. La ictericia neonatal es una de las causas de forma pues, prevenible de mortalidad y morbilidad neonatal. Las causas más comunes es la hiperbilirrubinemia no conjugada significativa en la primera semana de vida, que incluye pues sepsis,
deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y también la incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Como materiales y métodos, bueno, se trata de un estudio descriptivo transversal realizado dentro de los meses de noviembre de 2013 en las clínicas prenatales, el Hospital Docente de Corlubú y el Policlínico, ambas en la ciudad de Accra, que es la capital de Ghana. El número de participantes dentro de este estudio fue de 175 gestantes. Se entrevistaron de forma particular, dependientemente de la edad gestacional y de su forma de embarazo. También que asistieran a estas clínicas y prenatales de forma rutinaria y que dieran pues su consentimiento para estar dentro de este estudio. El cuestionario que se realizó fue de 30 preguntas, donde 8 preguntas fueron abiertas. ¿Sí? Características maternas y antecedentes obstétricos. 6 preguntas fueron con el nivel socioeconómico y también de la familia. 2 preguntas fueron de la actitud de los participantes frente a esta patología. 6 fueron de las prácticas maternas frente a esta ictericia neonatal y en caso de que tuvieran hijos con ictericia previamente. Pasa por. Bueno, en los resultados obtenidos en este estudio, de las 175 madres embarazadas que participaron, se caracteriza porque la edad media de estas futuras madres fue entre 24.4 y solamente 6 mujeres estaban en estado de menores de 18 años. Alrededor de 30% fueron nulíparas y la mayoría fueron ya mujeres multíparas. Se dice que 3.4 ya habían tenido hijos anteriores con esta patología y uno solamente había perdido pues el producto debido a esta patología, mientras que el 15% de las encuestadas, hablando de educación, una educación formal bien, mientras que el 134 tenían menor edad, tanto secundaria como de primaria, y 9 solamente eran graduadas de forma ya universitaria. Con relación a la cobertura de seguridad, 45 estaban registradas dentro del sistema de salud y el resto no contaban con un sistema de salud adecuado. De las 175 encuestadas, solamente 133 sabían de esta patología, tanto las características, los signos, síntomas y pues un posible tratamiento, y pues lo ideal sería que lo llevaran a la clínica. El resto desconocía de esta patología y toda su sintomatología y pues que tenía que llevar pues un tratamiento oportuno. Pasa por. Sobre el conocimiento de ictericia, en la tabla 2, pues algunas conocían esta condición, solo 25% de estas fueron llevados a sitios hospitalarios, a pesar de que el 97% conocían de esta sintomatología. En la otra tabla vemos que los niños que desarrollaron esta ictericia, solamente 27 expresaron su disposición de atención médica y el resto incluía pues ya cosas a tratamientos pues más que todo ancestrales y pues de familia, sería aceite, colocarlos al sol, entre otros. Pasa por favor. Y bueno, conclusión, la mayoría de las familias y de las mujeres embarazadas dentro de este estudio que asistieron a clínicas prenatales conocen de esta patología, pero tienen poco conocimiento sobre las causas, la sintomatología y el tratamiento. Independientemente de su nivel de educación y su paridad y también las fuentes de información que estas buscan, la actitud de buscar esta información de forma oportuna y el tratamiento fue bastante respetado e idealizado para estas mujeres entrevistadas dentro de este estudio. Gracias. Ok, continúa el compañero Julián Landamir.
Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Edgar Julián Candamil y bueno, ahora les vengo a traer la exposición de factores de la enfermedad materna asociados con la ictericia neonatal, un estudio de casos y controles. Bueno, como de introducción vamos a que la ictericia neonatal, aquí los autores no recalcan que es una enfermedad frecuente, ya que este estudio fue realizado en Corea del Sur. Digamos que en Corea es la causa más común de ingreso entre los recién nacidos y gastos médicos relacionados con la ictericia, vamos a que superaron los 10 millones de dólares en el año 2012. Además, todavía se representa una carga no solo en Corea, sino también a nivel global, particularmente en países de ingresos bajos y medianos, como son, por ejemplo, África, algunos países de Asia y obviamente Latinoamérica, donde la evaluación inmediata de la concentración de bilirrubina sérica es un desafío y el tratamiento a menudo se retrasa. Bueno, vamos a ver que además estudios recientes han informado que la ictericia neonatal puede ser un factor de alto riesgo para enfermedades pediátricas como el asma, como trastorno de autista, del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH y la epilepsia. Por tanto, la identificación de los factores de riesgo maternos para la ictericia neonatal es importante en proporcionar gastos de atención médica que sean rentables y con el fin de predecir enfermedades asociadas a la ictericia. Sin embargo, vamos a ver que estudios recientes no han evaluado estos factores y solo se identificaron algunos factores predisponentes que incluyen la edad materna, la raza, la primiparidad, el embarazo adolescente, la diabetes mellitus, la incompatibilidad RH, la incompatibilidad ABO, el uso también de oxitocinas durante el trabajo de parto y la lactancia. Vamos a ver que todos estos factores están relacionados con la demografía o el embarazo y no se ha realizado ningún estudio para identificar los factores de riesgo de la ictericia neonatal relacionados con la propia enfermedad de la madre. Con lo cual, aquí los autores tuvieron como objetivo identificar los factores de la enfermedad materna asociados con la ictericia neonatal. Con respecto a las materiales de métodos, vamos a ver que la fuente de datos y variables utilizaron el Servicio Nacional de Seguros de la Salud, el Cohorte Nacional de la Muestra, el NICH-NSC, establecido por el Servicio Nacional de Seguros de Corea del Sur. Esta base de datos, vamos a que es una muestra representativa el cual ellos seleccionaron más de 1 millón de personas, lo que representa aproximadamente el 2.2% de la población coreana, establecido pues en el año 2002. Además, contiene datos de muestras obtenidas en el año 2002 y 2013, perdón. Y vamos a ver que en este estudio utilizaron, ¿cierto?, esa base de datos y calificación de tratamiento, 5 variables de clasificación, las cuales tuvieron en cuenta, que fueron la identificación del paciente, el sexo, el año, la edad y el rango de ingreso. Y 5 variables de datos de declaración, el cual tenía la identificación del paciente, número de reclamo, fecha de visita, diagnóstico principal y diagnóstico adicional. Y 3 variables de tipo de la enfermedad, los cuales tuvieron el número de reclamación, fecha de visita y el diagnóstico. Y en la base de datos tuvieron pues también en cuenta el tratamiento. Con respecto a la edad, vamos a ver que esta se divide en 19 grupos, de 0 a 85 años, en intervalos de 5 años. Es decir, de 0, 1, 4, 5, 9, hasta llegar a los 84 años. Con la edad, participantes consideraron un estudio que fue de 15 a 49 años, ¿cierto? Como promedio. Y se agruparon posteriormente en 3 grupos de edades de 15 a 24, 25 a 34 y 35 a 49. Bueno, con respecto a procesamiento de datos, vamos a ver que para el diagnóstico principal, ellos utilizaron, y para el diagnóstico adicional, ellos utilizaron los datos de declaración de integración y en variable diagnóstico, y luego lo fusionaron para evaluar el tipo de reclamo que cada uno de estos utilizaron. Para análisis de datos, perdón, para análisis estadístico, ellos utilizaron una prueba exacta de Fisher bilateral con un índice de confianza del 95% para las variables categóricas. Y también se utilizó la prueba TD para evaluar las variables continuas, con el fin de disminuir el efecto de las variables de confusión y los grupos de ictericia. Bueno, con respecto a la discusión, vamos a ver que aquí se muestra un diagrama de flujo de proceso de selección de los casos. En total se seleccionaron más de 500 millones de mujeres, ¿cierto? Incluidas en el año 2000-2003 de la base de datos del NICH o de la base de datos del Servicio de Salud de Corea del Sur, lo cual tenían
datos de reclamos significativos sobre los diagnósticos. Aproximadamente 67.967 de esas medio millón de mujeres tenían datos de reclamos relacionados con diagnóstico de parto y tenían entre 15 y 49 años al momento del parto. De ellas, de estas mujeres, 65.000 eran participantes que tenían registro de parto y tenían datos de reclamos relacionados con el diagnóstico del embarazo. Con el emparejamiento de los riesgos de los registros de parto y embarazo, se identificaron más de 91.000 mujeres en casos de parto, satisfechos con los intervalos de tiempo que se definieron como criterios de inclusión en este estudio. Se excluyeron 116 casos de 91.000 casos de parto porque no se identificaron los modos de parto y posteriormente se excluyeron 131 casos de aborto o muerte fetal. Los participantes con varios casos de parto se incluyeron en cada paso a menos que se excluyeran todos los datos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se obtuvo acá? Vamos a ver que aquí, entre estos datos obtuvieron, vamos a ver que los resultados fueron que las muestras emparejadas para los estudios A y B incluyeron más de 4.000 a 3.000 grupos, ¿cierto?, de mujeres embarazadas que tenían ictericia y casos de parto respectivamente. En ambos estudios, el grupo de ictericia tuvo mayor proporción de pacientes que se sometieron a cesárea que el grupo control. En el estudio A, con otras enfermedades del sistema digestivo, tuvieron el cociente de probabilidad más alto. Y mientras tanto, de gastritis, de duodenitis, obtuvieron un coeficiente de probabilidades un poco más bajo. Y con respecto a lo que fue la acidez estomacal, ¿cierto? Aquí no nos muestra, fue el más bajo de todos, aproximadamente con un 0,12 a 0,71% del 95% del índice de confiabilidad. Entonces, como conclusión, vamos a ver que en este estudio se identificó factores de la enfermedad materna correlacionados con ictericia neonatal durante el embarazo y un año antes de la concepción. Los factores de riesgo materno para la ictericia neonatal incluyeron sífilis, leomioma durante el embarazo, salpingoenforitis antes del embarazo, y vamos a ver que los factores protectores incluyeron infección, enfermedades inflamatorias y dispepsia. Muchas gracias. Ok, continúo yo. Mi nombre es Daniela Blandón y les voy a explicar un poco sobre este artículo que se llama Un estudio completo sobre la ictericia en el embarazo con énfasis en el resultado feto-materno. Entonces, bueno, a manera introductoria acá tenemos que tener en cuenta pues, que la ictericia va a afectar a un pequeño porcentaje de 1 a 4 por 1000 de mujeres embarazadas, pero pues esto es un trastorno médico importante, especialmente pues en los países que están en desarrollo, como por ejemplo en la India, pues que ya mis compañeros han hablado de estudios que se han dado acá en este país. La ictericia pues en el embarazo conlleva resultados adversos pues tanto para el feto como para la madre y representa cerca de un 60% de riesgos perinatales y pues un 14% pues de las muertes maternas. El objetivo de este artículo pues fue conocer la incidencia de la ictericia, que evaluó las causas de esta y pues también dar a conocer el efecto de la ictericia durante el embarazo y sobre todo pues sobre el resultado materno y fetal. Todas las mujeres embarazadas con ictericia que fueron admitidas en el Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital King George entre septiembre de 2015 y agosto de 2017 fueron las que se tomaron en cuenta para este estudio. Bueno, también hay que tener en cuenta pues, que es un estudio de tipo prospectivo que incluyó a 102 mujeres embarazadas con ictericia que fueron admitidas en el departamento de este hospital pues, durante el periodo de estudio. Se realizó una anamnesis elaborada y un minucioso examen general, sistémico y obstétrico. También se hicieron pruebas de función hepática como bilirrubina sérica total, directa, indirecta, proteínas totales, albúmina, globulina, transaminasas séricas, fosfatasas alcalinas séricas, los tiempos de coagulación, tiempos de sangrado y ultrasonografía, hemogramas completos, conteo de reticulocitos y pues perfiles de coagulación y pues estudios de marcadores virales. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla podemos ver que pues la ictericia que complica el embarazo durante este periodo en el hospital
el porcentaje pues fue de un 0.7%. Los pacientes en el grupo de estudio pues estaban en los rangos de entre los 19 y los 37 años de edad. Casi el 91.18% de las pacientes pues con ictericia tenían entre 20 y 35 años, y pues la incidencia de ictericia fue más común en los grupos socioeconómicos bajos con respecto a los otros grupos socioeconómicos. Los números máximos de casos fueron de segundas grávidas, que correspondieron al 43.14%, y de las primigrávidas, que fueron del 37.25%. De los 102 casos, 82 casos, que pues representaban el 80.39%, pues representaron ictericia durante el tercer trimestre del embarazo. Siguiente, por favor. Ok, acá podemos ver que de las 8 pacientes que tenían antecedentes de ictericia, pues 6 pacientes tenían antecedentes de transfusión de sangre. Al analizar los síntomas de la paciente, el 25.49% tenía una coloración en la orina, tenía náuseas y vómitos que pues estaban presentes en un 15.69% de los pacientes. Otro síntoma predominante pues fue la fiebre, la pérdida del apetito y pues en parte también dolor abdominal, y pues la ictericia estuvo presente en todos los casos. Otros signos pues que también se encontraron fue la hepatomegalia, la esplenomegalia y la citis. Siguiente. Y pues bueno, en esta última tabla pues se mostró que el 3.92% de los pacientes pues presentaron una positividad de para pigmentos biliares y sales biliares en la orina. Un nivel de bilirrubina sérica varió pues ampliamente entre un 2.1 y un 22.4 miligramos por decilitros, y pues el 3.92% de los pacientes tenían esta bilirrubina sérica elevada, superior a 14 miligramos sobre decilitro. Pues el nivel de las transaminasas séricas estuvo por debajo de las 100 micras en el 56.86% de los pacientes, y el 23.53% de los pacientes tenían un nivel superior de 400 micras. La fosfatasa alcalina fue superior a 200 micras sobre litros, y esto fue representado pues en el 50.98% de los pacientes. A manera de conclusión, pues tenemos que, aunque la disfunción hepática se ha observado con poca frecuencia en el embarazo, pues puede resultar en un compromiso materno y también fetal severo. La hepatitis viral es la causa más común de la ictericia en el embarazo, y pues hay que generar conciencia pública sobre las diversas vías de transmisión de los diferentes tipos de hepatitis infecciosa, pues mejorar las condiciones y los hábitos sanitarios de los pacientes, impartir educación sanitaria y los conocimientos de las medidas preventivas, los controles prenatales de rutina y regulares, y pues los marcadores virales como parte de la detección prenatal de rutina, que pueden ayudar a reducir la carga de ictericia en el embarazo. Pues la ictericia en esta etapa debe manejarse pues con un equipo de colaboración de obstetricia, medicina interna, gastroenterología, anestesia y pues cuidados intensivos, para que el diagnóstico temprano y el manejo agresivo pues puedan prevenir y reducir la morbilidad y la mortalidad feto-materna. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, con esto damos por terminada nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias.